Hola, bienvenidos a Emilius BGS. Hoy les tengo un video sobre una de las técnicas que más me gusta trabajar, la fotogrametría, y la plataforma que más estoy usando por el momento, tanto por sus resultados, tecnología y rapidez, se llama Displayland. Este es un video corto sobre un experimento que he estado trabajando. Usaré Displayland para escanear el entorno, y el resultado será usado dentro de plataformas como SparkR, Mixamo, Unity y Sketchfab. ¿Estás listo? ¡Comencemos! He hablado varias veces de la fotogrametría. De hecho, estoy llevando un curso para mejorar mis capacidades. ¿No se han preguntado por qué me llama tanto la atención esta plataforma y esta técnica? Piénsalo de esta manera. Usando tu smartphone, puedes mapear el entorno físico para obtener una réplica similar de manera digital. Esto no es solo una simple maqueta digital. Displayland es capaz de entender la profundidad del entorno, los colores y la distribución de la luz para crear un verdadero ambiente digital, tomando como referencia el mundo real. Teniendo este entorno 3D, puede ser fácilmente utilizado para la realidad virtual y para la realidad aumentada. Bueno, manos a la obra, vamos a usar la app. Comenzaré a grabar a este modelo peruano. Te recomiendo que si quieres mapear tu cuerpo entero, tienes que utilizar camisa y pantalón para un mejor traqueo. Eso me funcionó porque antes, al usar una camiseta, no se registraron mis brazos. Eso también depende de la locación. De preferencia, tu cuerpo debe resaltar respecto a las cosas que te rodean, ya sea por el color de tu ropa o posición. Debes rodear todo el cuerpo varias veces para tener un mejor resultado. El proceso puede tomar varios minutos de grabación y cuando tengamos el trabajo realizado, lo veremos de esta manera. Inclusive ha grabado detalles que tú no habías considerado. Eso no es problema. En la misma aplicación, puedes editar tu proyecto para reducir o elegir solo el campo que tú quieres que sea visto o destacado. Mi trabajo ahora se ve de esta manera. Vamos a descargar el proyecto a través de un link especial vía desktop. Lo que verás al descargar es todo el archivo 3D sin la edición previa. Lo genial de esto es que podrás descargar en diferentes formatos según tus objetivos de trabajo. En estos momentos editaremos el archivo en Blender para luego exportarlo hacia otras plataformas. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a utilizarlo? Yo hice 4 ejemplos para ello. Utilizaremos el objeto 3D del escenario completo que hemos trabajado en Blender. Ya saben que aquí el truco es eliminar rápidamente los vértices o elementos que consideramos innecesarios. Ahora vamos a abrir SparkR. Arrastramos el archivo 3D en formato FBX. Como siempre indico, debemos deshabilitar la compresión automática de las texturas. Vamos a agregar un Plane Tracker. Y luego colocaremos el archivo dentro de la jerarquía. Aumentaremos la escala del objeto 3D para mayor visibilidad y ajustamos la posición. Este es un ejemplo simple de Plane Tracker. Vamos a visualizarlo en el smartphone. Ahora usaremos el otro archivo que modifiqué en Blender. En este caso es solo el cuerpo en 3D. ¿Sabías que puedes agregar animaciones dentro de un cuerpo 3D con Mixamo? Sí, tu mismo archivo trabajado puede ser utilizado con Mixamo. Vamos a agregarlo dentro de la plataforma. Y luego conectaremos los puntos de movimiento que estarán asociados al cuerpo. Ya por fin el cuerpo 3D tiene movimiento. Lo exportaremos de esta manera y puede ser fácilmente utilizado en plataformas como SparkR, por dar un ejemplo. El objeto 3D posiblemente no tenga tanto detalle. Eso se debe a la manera como lo trabajé desde Blender,
Así que no te preocupes, porque para mejor detalle, primero tienes que hacer un buen escaneado con Displayland. También podemos utilizar el archivo dentro de Unity. Si lo importamos como assets, este archivo 3D puede ser trabajado sin problemas como si fuera un escenario. Me gusta la facilidad con la que se puede insertar el proyecto que hicimos en Displayland. Por cierto, si viene un tutorial con Unity, atento a mi canal de YouTube. Ya por último, pero no menos importante, usaremos este archivo para una experiencia de realidad virtual. Vamos a visualizarlo a través de Sketchfab. Primero, necesitamos subir nuestro archivo a nuestra cuenta. Seguimos todos los pasos necesarios para implementarlo correctamente. Ahora usaremos nuestro visor de Oculus Quest para visualizarlo en el mundo inmersivo. En la página de Sketchfab de mis Oculus Quest podré acceder a mi perfil público. Ubicaremos el archivo y entramos al modo VR. Ya vemos el archivo 3D en modo maqueta, es decir, como si fuera una réplica pequeña. ¿Te imaginas visualizar tus trabajos arquitectónicos, tus estructuras de diseño y otros elementos de una manera más profesional y completa? Pues este es el camino. En fin, hay varias formas de utilizar entornos 3D trabajados con Displayland. ¿Qué te parece? Coméntame qué otro uso le darías a esta plataforma. Por cierto, se viene Displayland Studio, donde te permitirá dotar de nuevas características a tus escenarios escaneados. Se ve muy bueno. En cuanto tenga acceso, haré un video. Bueno, ahora sí, esto es todo por el momento. Emilius VGC se despide. Bye.